Listo, muchachos, muy buenas noches. Vamos a ver la clase por esta cuenta. Vamos a tratar de abordar hoy lo que es la ley 2000. La ley 2000. Si aquí no puedo transmitir, pero he grabado. Listo, muchachos, ¿cómo me escuchan? Aquí, cada 40 minutos se va a cerrar. Entonces, volvemos a ingresar, pero está quedando grabado. Ya está quedando grabado. Voy a compartir pantalla. Ya, listo. Dos, y listo, muchachos, buenas noches. ¿Me confirman audio, video? ¿Bien? Iniciamos. ¿Cómo estamos? Escucho, profe. 5-8, profe, 5-8. Listo. Entonces continuamos con el código, muchachos. Listo. Veíamos que el código nace o abarca la parte, digamos, contravencional, ¿cierto? Los comportamientos contrarios a la convivencia, siendo preventivos, de carácter preventivo, para mirar que estas actuaciones o, no, digamos, estos comportamientos, este actuar de las personas no transgreda el código penal, no se escale la problemática, no suba de nivel la problemática. Es un comportamiento contrario, es algo inmoral, un acto inmoral, un acto que puede ser hasta, digamos, en contra de la ética, ¿cierto? O en contra de la moral de todos, es inmoral, más no es la violación de derechos de otra persona tal cual, ¿cierto? No es un delito. Entonces, estos comportamientos lo vamos a tratar de trabajar con un código, con unas leyes, ¿cierto? Unos decretos. Por favor, no prendan video, estoy apagando el video de todos. Em, unas leyes, unos decretos, unas resoluciones que van a poder decir, venga, esto está mal, este actuar está mal, trate de comportarse para vivir con los demás, vivir en común, para vivir en convivencia. Traten de actuar bien, de vivir bien. ¿Listo? Ah, mira, aquí hay compañero. Listo. Entonces, veamos que son comportamientos contrarios que si no se tratan pueden llegar a ser un delito, ¿cierto? Veíamos pues cómo está organizado el código, se lo vamos a pasar rápidamente porque ya lo vimos en varias clases. Hicimos el repaso, vimos lo que era, bueno, aquí es la división, ¿cierto? Contravención, que es un comportamiento contrario, y por otro lado están los delitos, ¿cierto? Mirábamos que hay diferentes leyes que trabajan en este código, hay unos decretos, unas resoluciones que vienen a ayudar, a colaborar con este código, ¿cierto? Lo que busca es ser preventivo, desescalar o que no se escalen unos malos actuares o una mala convivencia, ¿cierto?, entre las personas, unos comportamientos que no están acorde a la convivencia. Para eso clasificamos o organizamos en unas categorías, las categorías jurídicas, que está seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Dentro de esas categorías, cada categoría va a tener un grupo No de tienen tanto. comportamientos contrarios o unos comportamientos que realizan las personas que no está bien para poder convivir todos. Entonces, por eso se van a tomar unos grupos. Entonces, mire, los grupos que atentan contra los derechos de los demás, de la seguridad, la integridad y la vida, ¿cierto? Estaría en la seguridad. El grupo de los comportamientos contrarios que afectan al sano convivir, a la tranquilidad, ¿cierto? Ahí está la categoría de tranquilidad, que pueden vulnerar derechos sociales, colectivos, están ahí. En la categoría del ambiente están todos esos comportamientos en contra del medio ambiente, ¿cierto? Dañar los ríos, dañar los árboles, dañar todo ello. Tomarlo en internet, lo que faltaba. Bueno. Entonces,
todos esos comportamientos que van en contra de ese medio ambiente, de ese medio ambiente. ¿Listo? Después viene la categoría jurídica de salud pública. Es todos los comportamientos que van a ir, Nacho, manejen el micrófono y la camarita, por favor. Aquí ingresan con todo prendido. Listo. Entonces, en esta categoría van a estar los comportamientos que afectan a el ambiente sano, o sea, la contaminación visual, la contaminación auditiva, los demás, ¿cierto? Entonces van a estar estos aquí. Víctor, coloqué fotico, nombre y apellido. ¿Listo? Y qué bien organizadito. Javier también. Javier, nombre y apellido y la fotico. Listo. Me dicen acá, en el chat. No se le entiende, profe. ¿El internet está malo? Para nada, profe, la señal de cada quien. Listo, listo. Entonces seguimos. Bueno, entonces están las cuatro categorías jurídicas, ¿cierto? Organizaditos, los comportamientos en grupitos. Listo. Están las finalidades de la convivencia. ¿Para qué necesitamos o queremos tener convivencia? ¿Para qué aplicamos el código buscando convivencia? ¿Cierto? Para que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Pero para que las personas puedan ejercer sus derechos necesitamos que los demás ciudadanos cumplan con los deberes para poder organizar la sociedad y que se le garanticen los derechos a todos los ciudadanos, ¿cierto? Para mantener un respeto, ¿cierto? De la diferencia de cada persona, ¿cierto? Todas las representaciones que tiene cada persona, porque la persona es dueña de su vida, de su cuerpo y de la experiencia corporal que está viviendo ella aquí en este mundo, pero sin afectar a los demás, porque ahí sí hay ya inconveniente. Entonces yo puedo hacer con mi cuerpito, pues puedo utilizarlo como yo quiera, puedo darle expresión como yo quiera, ¿cierto? En mi vida yo puedo vivir a mi modo, en mi expresión puedo expresarme como yo quiera, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que lo que yo no puedo hacer es vulnerar el derecho de los demás. Entonces yo puedo hacer aquí, realmente, pero yo no puedo utilizar mis derechos para vulnerar los derechos de los demás. Yo no puedo decir, el derecho a la expresión, entonces yo digo que este señor es tal y este señor es tal y esto. No, ya estoy afectando al otro. Usted tiene derecho a la expresión, pero también tiene una responsabilidad social. Usted tiene que vivir en convivencia, entonces tiene que respetar los derechos de los demás. Y para respetar los derechos de los demás, pues tengo que cumplir con mis deberes, con los deberes, ¿cierto? Y uno de los deberes es, digamos, no abusar de los derechos propios ni vulnerar los derechos de los demás. Listo. Las diferencias, decíamos que es un país pluralista, que hay demasiadas, convergen demasiadas expresiones artísticas, culturales, tradicionales, que hacen que el país sea pluralista, que sea muy diverso, muy diferente, demasiadas, si pudiéramos llamarlo así, pero no son razas, pero no hay razas, solamente son diferencias corporales, digámoslo así, ¿sí? Genéticas, pues también podría ser, pero no tenemos razas, no hay razas, solamente una genética. Entonces, podemos decir los afrodescendientes, los grupos étnicos, que son demasiados, la comunidad ron, diferentes culturas, nacionalidades y expresiones que convergen en el país de Colombia, ¿cierto? Entonces, dentro del país o el territorio colombiano también existe la población y la población está dividida entre nacionales, que es la nación de Colombia, y extranjeros, que están dentro de la población. Entonces, la población está compuesta por la nación y por los extranjeros. Pero el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia primero dice que la Constitución es norma de normas, sí, pero después dice, tanto nacionales como extranjeros deben obedecer, acatar, respetar la Constitución, las leyes, las normas y las instituciones legalmente constituidas. ¿Listo? Entonces está ahí. Es deber de los ciudadanos también respetar y acatar para mantener una convivencia. Listo. La finalidad de la convivencia, ¿qué es? Buscar que los conflictos no se escalen, que no, o que las diferencias no se vuelvan un problema y que el problema no se vuelva un conflicto. Ya hablamos de eso, qué es diferencia, qué es problema y qué es conflicto, ¿cierto?
Diferencia, tenemos diferentes modos de pensar, diferentes modos de expresarnos, ¿cierto? Problema, ya me está fastidiando el pensar del otro y ya yo estoy entrando en choque con el otro. Conflicto, yo creo tener totalmente la razón y que el opuesto a mí, el que es diferente a mí, está completamente errado y no doy el brazo a ceder, ¿cierto? Eso ya es un conflicto. Lo que buscamos con el código es que las diferencias no se vuelvan problema y que los problemas no se vuelvan un conflicto y que ese conflicto no pase a ser un delito. Sobre todo eso, es preventivo. La actividad de policía es preventiva. El carácter del código es preventivo. Siempre se busca con todo esto de mantener las sociedades, prevenir circunstancias. Listo. La convergencia de los intereses personales y los intereses generales. Entonces, sí, mire, estos son sus derechos personales, sus intereses personales, pero el bien general prima sobre el particular. Siempre el bien de todos prima por encima de uno, ¿cierto? Entonces, aquí tiene que mirar, bueno, están sus derechos y están los derechos de los demás y hacemos una balanza y tienen que mantenerse los dos, pero que ninguno afecte el del otro. ¿Listo? La prevalencia de los valores sociales, la solidaridad. Recuerden que desde la Constitución Política de Colombia, por allá nos dice que tenemos que tener actos humanitarios, solidarios, en equidad. Ya dice, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, bueno, la equidad y la igualdad, ¿cierto? La fraternidad, la responsabilidad de todos, la honradez, la bondad y la libertad. Mire qué bonito uno leer esto y son valores y cosas que se han perdido, que se están perdiendo y que deberíamos volver a rescatar. Tenemos que hacerlo ya, yo creo que con nuestros hijos, porque ya los pares de nosotros o los iguales de nosotros ya se criaron y ya si no tienen estos valores es muy difícil inculcarlos. Pero con nuestros hijos tratar de buscar esto. Venga, sea una persona íntegra. Así a usted nadie lo esté viendo, no se tome el lapicerito del compañerito. Así usted nadie lo vea nunca, usted no agarre las cosas que no son suyas, sea honrado, sea honesto, haga las cosas como debe ser. Ah, papi, pero es que mire, el compañerito sí lo hace y no le pasa nada, y mire, no importa, pero usted no es el compañerito y usted va a ser una buena persona. Tratamos de rescatar esto. Aquí el poder de policía trata de hacerlo, venga, rescatemos esto que está perdiendo, mire, seamos solidarios, seamos tolerantes, tengamos justicia, tengamos igualdad o equidad. Sobre todo, pues a mí me gusta más la palabra equidad que la igualdad. Porque equidad es más allá de, venga, si esta persona está siendo vulnerada, pues sí hay que ayudarla un poquito más. Esa persona no nació, digamos, favorecida con algunas cosas, tratemos de ayudarla un poquito más. Que no se vuelva excusa para que la persona se vuelva mediocre y no haga nada. Ay, todo me lo tienen que dar y el Estado está obligado a darme todo y entonces yo me quedo aquí y nos volvemos mediocres y esto daña toda la sociedad, ¿no? Pero sí tratar de equidad. Hay personas que, digamos, personas que no nacen con una vivienda propia. Bueno, por ejemplo, yo fui uno de los casos que no nacimos con una vivienda propia y ya es una desigualdad, porque ya toca luchar, es para pagar arriendo. Entonces ya es que no nacimos con algunos recursos, con algunas habilidades, no fuimos favorecidos en algunas cosas. Entonces ya eso sí hace que la persona le quede un poquito más difícil escalar. Sí. También es de mentalidad, pero sí eso limita un poquito. Y sobre todo socialmente. Las limitaciones sociales se vuelven mentales. Entonces, la sociedad, el entorno donde nacen algunas personas, llevan a tener unos mitos, unas creencias, y esto también lo limita. Entonces, hay que trabajar en equidad. Venga, la persona tiene unas limitaciones, bueno, no digamos que limitación, pero sí tiene unas creencias que lo han limitado. Entonces, toca tratar de ayudarlo y tratar de darle solución. ¿Listo? La fraternidad, eso también. Digamos que eh, bueno, esta sociedad se está volviendo muy hipócrita y egocéntrica, egoísta. Entonces todo el mundo quiere el beneficio propio, pero pues nadie quiere colaborar con los demás. Nadie quiere mirar qué le falta a mi vecino para poder ayudarlo y no perjudicarlo.
ay, no, es que la viveza, la malicia indígena. Entonces todos queremos bueno, no sé si esta palabra es cierto, aprovecharnos del vecino, aprovecharnos del compañerito y tratar de, yo soy vivo, para que me vaya bien a mí, a él mal, pero a mí me vaya bien. Y esto se está perdiendo, la fraternidad, ¿cierto? Y esto de poder pensar en el otro. Entonces, tener como esa empatía con el otro y no actuar mal, actuar siempre de buena fe, porque todos vuelve. El karma, la ley divina, eh, digamos, la justicia de Dios, esto siempre devuelve. Entonces, buscar la fraternidad. Ve que el código es una ley, fue expedida a través del poder de policía, pero trae cosas muy bonitas para la vida. También lo he dicho cuando vimos Constitución. La Constitución Política de Colombia es un poema muy hermoso. Lo que pasa es que no se aplica y muchas personas no lo aplican para sí mismos, ¿cierto? Pero es muy bonito. Si uno actúa de esa manera, sería muy bonito. Si todos actuáramos de esa manera. ¿Qué más rescata el código? La responsabilidad. Esa responsabilidad social, esa responsabilidad con el otro, esa responsabilidad con los niños, esa responsabilidad con los adultos mayores, esa responsabilidad en común y bien general, ¿cierto? Entonces, el código llama al autocontrol, la autorregulación. Entonces, mire que él es preventivo y es educativo, pedagógico, ¿cierto? Trata de enseñarle a todos cómo debería actuar para que vivamos bien, tranquilidad. Bueno, eso por ejemplo, responsabilidad. Hoy, sin querer, por ejemplo, sin querer, choqué con un casito de un señor tenía un cangurito, un cosito donde llevan los niños, ¿cierto? Lo llevaba ahí. Y eh, yo iba por la calle y cuando me llama otro señor que venía detrás de este ciudadano, y me llama, muy preocupado, gente, venga, mire, este señor, ¿yo qué? Él trae una pipa ahí y la está usando, está fumando, y echa el humo hacia adelante y le cae al niño. Cuando yo verifico, sí, era así. Y el niño venía pálido, pálido, porque se estaba tomando todo ese humo. Entonces yo le decía al señor, venga, usted tiene que ser responsable, usted es papá, papá, ¿cómo va a hacer una cosa de esas con su hijo? Digamos, usted ya toma sus decisiones, pero su hijo no las está tomando y le está perjudicando el cuerpo, la vida, la experiencia aquí en este mundo, ya se la está perjudicando por usted no ser responsable. Entonces, esas son pequeñas palabritas, cositas, pero llevan a todo un sentido, toda una forma de expresión y de vivencia, ¿cierto? La responsabilidad. La honra es la bondad. Se nos está olvidando también eso. Ay, no, es que yo tengo que ser más vivo y entonces no me interesa lo que le pasa al otro. Pero es importante y mire, el código lo trae. Por eso cuando salió la ley, sale el código, todo el mundo decía, es que el código es para castigar, el código es para esto y todo el mundo, bueno, la mayoría de personas entraron como en choque, como que, ay, esto no. Y yo le decía, bueno, pero yo he leído, cuando estaba al principio, yo he leído y mire esto, y esto no es malo. O sea, que usted se comporte íntegramente, honrado, que respete a los demás, las diferencias a los demás, y usted respete al que siente, piensa y se atrae diferente a usted, no es malo, ¿cierto? Y usted respete que no tiene que estarse orinando en la calle, no es malo. Y usted respete que no puede estar lanzando objetos a las demás personas. Usted no puede estar fomentando riña, no es malo. El código es solamente comportamiento, ya, autorregulación. Pero las personas que no se autorregulan, pues toca utilizar los medios de policía y si los medios de policía no son efectivos, utilizar las medidas correctivas. Listo. Están los principios, que le decíamos lo primero que es la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad y equidad, la prevalencia de los derechos de los niños. Siempre decíamos que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia nos habla de esa prevalencia, ¿cierto? La libertad y la autorregulación. Las personas pueden decir, haz que yo soy libre de circular por donde yo quiera, haz que yo soy libre de expresarme, haz que yo soy libre de tal cosa. Sí, pero no puede perjudicar a los demás. Debe autorregularse. Usted tiene una responsabilidad social, una responsabilidad con los demás, ¿cierto?
El reconocimiento del respeto de las diferencias culturales, eh, la identidad regional, la diversidad y la no discriminación. El debido proceso, la protección de la diversidad e integridad ambiental, la solidaridad, la solución pacífica de los desacuerdos, el respeto por el ordenamiento jurídico y las autoridades, la proporcionalidad, racionalidad y necesidad. O con esa palabrita de racionalidad, de proporcionalidad, que todos se están atando de manos por esa palabrita, y no. Usted mira el resultado de las cosas, lo que dé, esa es la proporcionalidad, ¿no? En todo, en la aplicación de la ley, de la norma, en la aplicación del uso de la fuerza. ¿Cuál es el resultado de ese elemento? Letal. Se utiliza un elemento letal. ¿Cuál es el resultado de este comportamiento? ¿Perjudica la convivencia? ¿Uso medio de policía? No. O de una vez utilizo medida correctiva. Listo. La proporcionalidad no es porque sea el mismo elemento o sea la misma cosa. Es el daño que puede ocasionar eso. Es el elemento que yo tenga para contener, resarcir o controlar. ¿Sí? Entonces, esa es la proporcionalidad. El daño que ocasione, no el mismo elemento, no la misma cosa, el daño que ocasione. Listo, hablamos de poder, función y actividad de policía. Poder de policía, facultad para expedir normas. Función de policía, la facultad para hacer cumplir esas normas. Actividad de policía, la materialización. La actividad de policía es subordinada de la función y el poder. La función de policía es subordinada del poder. Ok, primero el poder expide la norma, la función dice cómo se va a cumplir y la actividad la materializa. La actividad es material, más no jurídica. No se inventa leyes, no se inventa procedimientos, no se inventa burocracia, no se inventa papeleo, no se inventa el procedimiento. Ya todo está escrito. Todo está escrito, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, un casito. Un casito. Eh, El traslado para procedimiento policial ya está escrito cómo se hace. Protección también. Bueno, escuchaba un casito donde decía, es que el hijo está confrontando a la madre en su vivienda y la señora quiere que él ya no viva ahí, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a llevar al joven, al muchacho, hasta la estación de policía para realizarle la orden de comparendo y retirarlo del lugar. Y no es el procedimiento. Procedimiento es, en el mismo lugar, se le hace la orden de comparendo, se aplica el retiro del sitio, ¿sí? No la expulsión de domicilio, el retiro del sitio. Y listo. Y desde ahí se le entrega la orden de comparendo y vayas. ¿Por qué lo va a trasladar hasta la estación para después retirarlo o para hacerle aplicar la orden de comparendo? No, la orden de comparendo se hace en la misma vivienda, ¿cierto? Y se le hace desde ahí el retiro del sitio. Bueno, que están riñendo, que está en peligro la señora o está en peligro el joven, listo. Entonces, primero realiza el traslado para procedimiento policivo, se hace la orden comparante y ahí sí no podría aplicar el retiro del sitio. No podría aplicarlo porque está ella, ya está en otro lugar. Entonces, no se inventen procedimientos o no utilicen como no es los medios y las medidas. ¿Listo? No se inventan, no, es que usted debería tener un permiso de tal. No, es que yo no estoy de acuerdo con la ley que diga esto del porte y consumo de sustancias. Yo no estoy de acuerdo con el porte y tenencia de armas traumáticas. Y esto, dura la ley, pero es la ley. Entonces, para mirar, actualizarse y mirar cómo se puede hacer el procedimiento. Bueno, y si la sentencia dice esto, entonces, ¿cómo hago yo? Pues entonces mire un decreto municipal y en observaciones coloca ese decreto. Listo. Hay un poder de policía, poder subsidiario, poder residual y poder extraordinario. ¿Listo? El poder de policía normal a nivel nacional lo tiene eh, el Senado. Senado. ¿Listo? El poder subsidiario a nivel departamental lo tiene la Asamblea. Bueno, a nivel nacional, el poder de policía expide leyes. El poder subsidiario, eh, factor territorial departamental, lo tiene la Asamblea para expedir ordenanzas. Y el poder residual a nivel municipal lo tiene. Espere, me están diciendo que faltan unos por dar, pero.
Raro, raro. Bueno, entonces el poder residual lo tiene el factor territorial, lo tiene el Consejo Municipal para poder expedir acuerdos. Y el poder extraordinario es una cosa que normalmente no existe, pero en tiempos de excepción, en tiempos donde esté conmocionado el orden público y demás, entonces se podría dar para poder, en un estado de excepción, para poder darle unas facultades a estas personas que no tienen poder, sí tienen función, pero en este momento excepcional se le va a dar para que pudieran realizar poder. Estaba escribiendo aquí. ¿Listo? Entonces, tendrían poder extraordinario gobernadores y alcaldes para poder expedir los decretos. Esto pasó en la pandemia, pero realmente ellos no tienen poder de policía, ellos tienen función, solamente en Profe, los estados de excepción se le podría dar. disculpe, Señor Luis, profe, disculpe, ¿nos podría por favor dar un ejemplo de poder subsidiario? Más o listo, menos, ¿cuándo aplica? listo. Entonces, el poder de policía lo tiene el Senado a nivel nacional, ¿cierto? Para poder expedir una ley. Puede ser la ley de seguridad y convivencia ciudadana, la ley 2197, ¿cierto? Y no va a hablar, esa ley pues nos puede estar hablando de el control de consumo de bebidas embriagantes, digamos que diga, en algún momento, ¿cierto? Entonces viene el poder subsidiario, ¿cierto? Entonces va a ser en la asamblea, van a expedir una ordenanza donde pueda haber un rubro, unos recursos para materializar esa ley en el departamento de Cundinamarca. En el departamento de Cundinamarca vamos a utilizar y vamos a hacer el control a través de esto y esto y esto. Pero si es necesario unos recursos, unos elementos, un personal, y si es necesario esto, entonces vamos a expedir una ordenanza donde diga que se va a aplicar la ley 2197 en el departamento de Cundinamarca y por eso vamos a dar un rubro a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública, bueno, a la Fuerza Pública en general, a los alcaldes municipales y demás, estos para poder aplicar la ley 2197 y se hace eso. Listo. Se envía y en los municipios dicen, venga, listo, ya salió la ley, salió la ordenanza y un rubro, pero faltaron unas cositas. Faltaron aplicarlo acá internamente unas cositas. Entonces, a través del poder residual se lleva al Consejo Municipal, el Consejo Municipal, bueno, hace la presentación el alcalde, digo el alcalde, y el Consejo Municipal dice, sí, señor alcalde, le vamos a aprobar este rubro, le vamos a aprobar esto, o vamos a hacer esto, para poder aplicar lo que dijo allá la ley, lo que, digamos, ordenaron en poder subsidiario en la asamblea, y vamos a aplicarlo en el municipio a través de esto y a través de este acuerdo 072 del 27 de diciembre de tal año, ¿verdad? El acuerdo quedó esto, esto y esto, se dan esta facultad, se va a este rubro, se va a hacer así, así, y ya queda organizadito. ¿Qué sucede? Ya después viene la Policía Nacional a materializar. Les va a materializar lo que fue expedido o lo que fue legislado en el Senado, que fue la ley 2197 o cualquier ley que digamos, como ejemplo. Les pidió una ordenanza, también se organizó en la ordenanza 062, ¿cierto? Y después en el acuerdo municipal se hizo en el acuerdo 033. Listo. El alcalde municipal reglamentó en tal lado y puede sacar un, ¿cierto? Es un reglamento, un decreto y dice que en el decreto se va un área circundante de los colegios de 300 metros alrededor, no se pueden tener establecimientos de venta, de expendio, de consumo y consumo de bebidas embriagantes. Entonces, ya va a haber. Entonces, cuando se hace una orden de comparendo, se va a colocar en observaciones. A través del decreto municipal o el acuerdo tal, pero el acuerdo casi siempre es por administrativo y por rubro y esto. El decreto 1801 del 27 digamos, de enero del año 2024 eh, se reglamenta el consumo expendio de bebidas embriagantes en el municipio. Ya. Se deja claro que se aplica también o se tiene en cuenta también el decreto municipal para darle más transparencia y más soporte jurídico a la orden de comparendo. Si está la ley, si está lo demás,
pero también necesitamos que en lo pequeñito aquí, en lo municipal, se haya un control en la ciudad para poder dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque pues hay demasiada jurisprudencia, hay demasiadas sentencias que están quitando facultades. Entonces es necesario ir blindando todos los procedimientos. Porque si no, dicen, venga, pero es que aquí en la sentencia C-127 dice que no se va a perseguir el porte y el consumo, sino eh, la comercialización, el tráfico y el transporte de sustancias psicoactivas. Ya quedó parcialmente modificado, dice que ya no va a ser incluso la dosis mínima. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto es, pero dice, bueno, listo, eso dice, pero todavía está el artículo vigente, el artículo de la ley 1801 y además está el decreto municipal, donde reglamenta. Entonces, yo estoy dando aplicabilidad al decreto y a la ley, pues tiene más peso jurídico la orden de comparendo. Y hay que blindar todos los procedimientos. Pensar lo peor. En ese momento toca pensar lo peor para poder actuar. ¿Qué sería lo peor? Que me llegara un señor, no voy a decir que, un señor a grabar y a lanzar artículos y leyes y sentencias que ni él sabe lo que dice aquí y dañarme mi procedimiento solamente con la oportunidad de quitar autoridad, legitimidad y dominación, que son las tres cositas que debe tener las instituciones y el Estado, ¿cierto? Debe tener autoridad, legitimidad y dominación. Y eso es lo que buscan, que no exista la dominación, ni la legitimidad, ni la autoridad. ¿Para qué? Ya ellos tendrán sus motivos, pero eso es lo que buscan. Entonces, pensar el peor momento. ¿Qué sucede si llega un señor de estos aquí a grabar esto? ¿Dónde está? Yo saco mi agendita, mi chismosito. ¿Cierto? Esto sí, señor, si yo no me acuerdo. Esto sí, señor. Mire, esto está en la sentencia tal, tal, o esto está en el decreto tal, 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 municipal del día tal, tal, del año tal, tal. Aquí, mire, reglamentan esto. Sí, sí, sí. Y no, que es que un decreto municipal no va a ir por encima de una. Listo, mire, pero la ley también dice esto, el decreto nacional también dice esto, ¿cierto? La jurisprudencia, bueno, dice esto, o la sentencia dice esto, pero también dice esto, porque es que leen los regloncitos que les interesa, pero no lo otro, ¿cierto? Entonces, hay que estar preparado, muchachos. Ellos dicen que, bueno, ellos dicen que están militando, que están haciendo control social, ¿cierto? Pues también se debe tener presente eso. Si ellos salen a la calle a hacer esto, yo tengo que salir a la calle, o ellos salen a la calle con su ataque, yo tengo que salir a la calle con mi defensa preparada. Ya tengo que salir con la calle con mi defensa. Si llegan, yo ya tengo mi defensa preparada aquí. Esto y esto y esto. Les toma una agendita y en la agendita colocan procedimiento con sustancias psicoactivas. ¿Cuál es mi defensa? Ra, 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 ra. Procedimientos con arma traumática. ¿Cuál es mi defensa? Procedimientos con infancia y adolescencia. ¿Cuál es mi defensa? Procedimientos con, no sé, una mediación policial, una riña, o todo. Y tiene una agendita y va. Esto pues digamos que no es de la clase, pero sí es un consejo personal, porque necesitamos volver a tomar legitimidad, dominación, autoridad. Necesitamos tener eso. Pero volver a tomar el terreno que han perdido muchos por el afán de ir a perseguir dinero, beneficio propio y por pereza. Eso es lo que está matando la corrupción y la pereza y la ignorancia, están matando el buen nombre. Esos son los tres. Bueno, y pongámosle otro, el cuarto, brutalidad. Brutalidad policial o uso de la fuerza del medio. Se pueden utilizar todos los elementos, pero no es medio, ¿cierto? Entonces, esas son las cositas. Están acabando y toca volver a retomar y ayudarnos. Listo. Vamos para la función, aunque este no es el tema del día de hoy, pero estoy como otra vez organizando. Ya llevamos 2 clases haciendo repaso, pero es que quiero que sí o sí esto quede claro. Función de policía. Pues aquí es cómo voy a hacer que se cumpla esa ley. ¿Cómo voy a hacer que se cumpla? Pues a nivel eh, nacional lo tiene el presidente y va a expedir reglamento o decretos. A nivel
o factor territorial del departamento lo va a tener el gobernador para poder expedir lo mismo, y factor territorial municipal lo va a tener el alcalde para poder expedir lo mismo, ¿cierto? Ellos son la máxima autoridad de policía en ese territorio, en ese factor territorial. Pero no quiere decir que es comandante de Policía Nacional. Policía Nacional es una cosa y la policía en general es otra. Las autoridades de policía son más amplias. Todo aquel que pueda organizar la sociedad es una autoridad de policía. ¿Listo? La máxima autoridad, ¿cuál es? El alcalde, porque él es el que tiene que tener el derrotero o el horizonte o el caminito por donde va a ir el futuro o, bueno, los 4 añitos, ese municipio. Entonces, por eso él va a tener la organización de eso. Y por eso va a ser la máxima autoridad de policía, de organizar a la sociedad. Eso es la policía. Alguien o una autoridad que organiza, ordena la sociedad. Eso es policía. ¿Cierto? Y por eso, pues, la Policía Nacional se llama así, porque es la institución que le dieron pues, la función, bueno, la función no, la actividad, porque si mezclo esa palabra después, le dieron el deber de materializar la norma para organizar la sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso se llama Policía Nacional, porque ejerce una actividad de policía, pero esa actividad de policía también, la, o algunas actividades de policía, bueno, actividades no, algunas acciones que tienen que ver con organizar a la sociedad también la cumplen otras autoridades y por eso también son de policía ellos. ¿Listo? Pregunta. Buenas noches, una pregunta. ¿Estos términos de poder, función y actividad de policía salieron en el Código Nacional de Convivencia o antes existía otra ley? No sé si está bien la pregunta. No, muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Qué sucede? Sí, sí, porque si usted mira la ley 62 también nos habla de actividad de policía, también nos habla de poder de policía, demás. Eh, esto o bueno, estos conceptos, porque si le hablo de términos ya en el derecho es tiempos. Entonces vamos a tratar vamos a tratar de organizar las palabras para no confundirlas. ¿Listo? Entonces estos conceptos o estas palabras se han ido construyendo, es un constructo de mucho tiempo. Y sí, existen en otras normas, o salen de otras normas. Y por ejemplo, desde la Constitución se dice, venga, se le da una facultad a a estos, se le da una actividad de policía a estos. El poder de policía, porque allá lo mencionan, es del Senado. Desde allá lo mencionan, desde la Constitución. Entonces, esas palabras es un constructo a través de la historia que todas las leyes lo que hablen de organizar la sociedad lo tienen. Poder de policía en todos lados va a ser expedir normas. Función de policía en todos lados va a ser hacer cumplir esas normas, facultad para hacer cumplir esas normas. Y la actividad de policía en todos va a ser la materialización de la norma. Está muy buena la pregunta, Juan. Sí, 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 sí está aquí muy acorde a lo que estamos hablando. Y pues tenemos que aprendernos qué es poder, qué es función y qué es actividad de policía. En factor territorial a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Sí o sí no, tenemos que aprender. Actividad de policía es la materialización de la norma. Materializa, no se inventa nada. No, es que yo creo que debería ser así. No. Profe, no me gusta porque quedo como sin herramientas, quedo como... Entonces el ciudadano puede hacer lo que quiera, busque la manera, pero no sea arbitrario. Es la norma es la norma. Busque un decreto, busque esto, trate de mirar, trate de argumentarse bien. Y ya. Listo. Es material más no jurídico. Esto ya lo habíamos visto, muchachos. Ya, todo esto, los medios de policía también, las medidas correctivas también. Los compañeritos que son nuevos, pues tienen que ir a ver las grabaciones, ¿sí? Ya miramos todo esto, los medios, las medidas correctivas, miramos todo esto, vimos el respeto mutuo que es muy importante para los procedimientos. Si alguien llega a demostrar que usted no fue respetuoso, ya no habría, digamos, no, ya, listo. Pero muchachos, pero me regreso. Muchas gracias. Estaba apagado el micrófono.
¿Qué vimos? Sí, usted de rato ahí hablando. Sí. Bueno, mire, que vimos el respeto mutuo, ¿cierto? Y si demuestra la persona que no hay respeto por parte de la autoridad de policía, pierde la legitimidad, pierde la autoridad y pierde la dominación hacia el ciudadano para poder aplicar el código por ser irrespetuoso. Entonces, una cosita tan sencilla daña todo el procedimiento, ¿cierto? Miramos los medios y las medidas correctivas, miramos el procedimiento de cómo aplicar el código, ¿cierto? Y miramos em, esto de las multas, las autoridades de policía, ¿qué hacía cada autoridad de policía? ¿Cierto? El ejercicio de los derechos de cada uno y la autorregulación y los deberes que tienen las autoridades. Le damos unas herramientas a las autoridades de policía, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le dan eso? ¿Para hacer qué? ¿Y cuál es el deber que tiene ella al conferirle esas facultades, ¿cierto? Esas herramientas. Entonces tiene que respetar los derechos de todos los ciudadanos, eh, hacer cumplir esos derechos, cumplir la Constitución, las leyes y demás. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el mal buscando el bien, ¿cierto? No se puede infringir la norma para hacer cumplir la norma. Se debe cumplir con todos los parámetros para poder exigir el cumplimiento de la norma. Lo que deben buscar las autoridades de policía es prevenir las circunstancias, ¿cierto? Ya miramos, miramos esto. Miramos el proceso, ¿cierto? Proceso único de policía que se hace a través de el proceso verbal inmediato o el proceso verbal abreviado. Recalco mucho esto, es inmediato en el lugar. No, no se acostumbren a realizar el procedimiento en otra parte. Profe, nunca pasa nada, listo. Pero el día que lleguen con una persona que sabe, le tumba el procedimiento, le tumba y se puede meter hasta en problemas. Listo. Proceso verbal inmediato, proceso verbal abreviado, aplicación de este y los principios de este, ¿cierto? Ya miramos esto, vimos cuáles eran los métodos, los medios de prueba, ¿cierto? Y decíamos que el informe de policía aquí sí es un elemento de prueba. En lo penal, no. Es solamente el canal para llegar a la investigación, pero no es una prueba. Aquí sí, una prueba. Clasificación, dosificación. Esto ya lo vimos, muchachos, en las clases pasadas, ¿cierto? Llegamos a la línea de tiempo, ¿cierto? Vimos la línea de tiempo. Vamos a recordarla rápidamente. Esto sí. Entonces, lo primero es identificar el comportamiento contrario a la convivencia ciudadana. Vamos patrullando, llegamos a algún lugar, identificamos que está cometiendo un comportamiento contrario porque sabemos cuáles son los comportamientos contrarios. Al identificar el comportamiento contrario, se debe saludar e informar al ciudadano que está realizando un comportamiento contrario. Identificarse, identificarse, presentársele al ciudadano, ¿cierto? No es sacarle la cédula y tome la cédula, y no. Es identificarse. Hola, señor, mucho gusto. Soy el patrullero Oscar Jiménez, soy del cuadrante 7 de este sector, ¿cierto? El comportamiento que usted está realizando hoy es un comportamiento contrario a la convivencia, descrito, ¿cierto? En el artículo tal, tal de la ley 1801 y pues este comportamiento está mal. ¿Sabía usted esto? Formal el ciudadano. Ciudadano, ay, no, no sabía. Listo, pues le recuerdo que es un comportamiento contrario. Lo que se busca aquí es mantener un orden, una convivencia, para que todos puedan convivir, ¿cierto? Escucha los motivos de la circunstancia del Señor y usted va a realizar una ponderación. ¿Será que el Señor sí entendió? ¿Si logré la prevención? ¿Si logré educarlo? ¿O si la persona no? Se mira, ¿será que aplico un medio de policía para decir que le hizo una amonestación, un llamado de atención a la persona? O eh, como la persona, como no es efectivo este medio de policía, puedo utilizar una medida correctiva. Ahí verifica, ¿cierto? Bueno, pondera la situación otra vez. Informa al ciudadano que va a realizar una orden de comparendo. Si es con un medio de policía, le informa que no va a pagar nada, que solamente es la aplicación de un medio de policía para que quede soporte o buscando dejar la documentación que se atendió ese requerimiento y que se le llamó la atención a la persona o busca que la persona, digamos, sí, enmiende o no haga más este comportamiento. ¿Listo?
Se le explica si se le hizo un medio de policía que es pago o no, o si se le hizo la aplicación de una medida correctiva, ¿cierto? Se le explica qué es una amonestación, un programa pedagógico o, digamos, la destrucción del bien si se hace esto, o si se le hizo la aplicación, digamos, decirle qué es cuál es la medida correctiva que se le impuso, ¿cierto? Y que ésta debe ir, comparecer, debe ir ante el inspector de policía, ¿cierto? Que ante estas medidas, él tiene unos recursos, ¿cierto? Y puede objetar en los 3 días, puede apelar en los 5 días, puede conmutar en los 5 días. Listo, vamos a mirar acá. Entonces, en 24 horas debe estar la orden de comparendo en el sistema. ¿Listo? En 24 horas. Pero ahora, como se hace digital, como se hace virtual, como se sube al sistema inmediatamente, pues digamos que eh, nos, digamos, ya pasaríamos este pasito, ¿cierto? Ya se sube de una vez. Solamente es cuestión de realizarlo bien en el dispositivo PDA para que quede ingresado al sistema inmediatamente. Listo. Después, tiene 3 días para objetar ante el inspector. Esto de objetar, digamos, queda claro en la ley 2197 o la ley 2197 trae esto de objetar en 3 días. Eso sucede. Si la orden de comparendo me la hicieron, pero realmente yo no estaba en el lugar, me la hizo un policía porque le caigo mal. Policías de otro país realizan órdenes de comparendo a personas porque le caen mal, no estando ellas en el lugar, o porque creyeron estar. No, estaban dentro de la vivienda, yo creo que ahí estaba Juana, pero ¿usted está seguro que estaba? A mí me dijeron que ella estaba ahí y hacen la orden de comparendo. Entonces, la persona puede ir a objetar ante el inspector y decirle, señor inspector, no había lugar a esa orden de comparendo, no debería existir. Yo voy a objetar para que esta quede sin fundamento y se elimine todo historial de esta, porque no hay por qué. O mire, yo le demuestro que yo no estaba en la ciudad de Bogotá, yo estaba en la ciudad de Cali ese día. Mire, aquí está, mire, demostrado. Por ejemplo, que le hicieron una orden de comparendo a un policía. Y el policía dice, oiga, yo el día 30 no estaba en la ciudad de Bogotá, que es donde yo vivo. Yo estaba en la ciudad de Cali realizando turno como jefe de información. Acá está la copia de la minuta de guardia. O acá está la copia de la minuta de servicios. Mire, acá está, ¿cierto? O acá está la minuta virtual donde yo estaba como cuadrante. Y acá tengo el soporte. Entonces, no hay razón para la orden de comparendo, la voy a objetar. Y el señor inspector puede despedir una resolución donde queda y se baja el sistema. 5 días, me voy por otro lado. 5 días para poder conmutar o para hacer pronto pago. Presentar el recurso de apelación, ir a la segunda instancia, ¿cierto? Por esa orden de comparendo. Tiene 5 días. Siempre le decimos al ciudadano, ciudadano, usted tiene 5 días para ir a presentarse, pero en realidad no tiene los 5 días. Tiene 3 para poder objetar. Entonces dígale, tiene 3 días para objetar o 5 días para conmutar o hacer pronto pago, ¿cierto? Para conmutar, realiza una actividad pedagógica, un curso, y puede conmutar la medida, las multas tipo uno tipo 2. Pronto pago baja el 50%, ¿cierto? Para la multa de tipo uno y tipo 2. Para tipo 3 y tipo 4 sería el 25%. Y para presentar el recurso de apelación, cuando no está de acuerdo con esto, tiene 5 días. Listo. Nos vamos a las consecuencias. A ver, eso. Ya una vez que yo determine
o que realice la orden de comparendo, dije, bueno, voy a colocar una orden de comparendo con una medida correctiva, una orden de comparendo por medio de policía, yo miraré. Entonces, aplico el proceso verbal inmediato ahí, ¿cierto? Y este tiene que ir a presentarse ante el inspector, donde el inspector se va a realizar el proceso verbal abreviado. Entonces, de ahí, de ese proceso verbal abreviado, va a decir el señor inspector, sí, queda la multa en firme o, mire, queda esto, ¿listo? Y va a dictar una orden de policía. La da el inspector, pero no es orden de inspección o orden de inspector, no. Es una orden de policía, ¿cierto? Que es un medio inmaterial, ¿cierto? Una orden de policía. Y queda, pues, la medida correctiva sentada o lo que disponga él. Hace una resolución, por ejemplo, en las armas traumáticas o la resolución de las sustancias psicoactivas, una resolución donde esa resolución va a decir que se va a realizar, ¿no? Ante esa decisión o esa orden de policía, hay unos recursos, hay unos recursos. El recurso de reposición, se le presenta a la misma autoridad para que la misma autoridad verifique nuevamente la situación y diga si sí o si no. Y está el recurso de apelación que se le presenta a la misma autoridad, pero para que verifique el caso el superior y me dé la respuesta el superior. Y también pues cabría aquí, aunque en el código no dice, pero siempre está el recurso de queja. Cuando uno cree que el funcionario está realizando las cosas mal y pues voy, o fue grosero conmigo, o sucedió algo, pues presento la queja ante la autoridad. ¿Listo? Después de realizarse el proceso verbal abreviado, se tienen 2 días para trasladar ese caso. Digamos que apelaron ese casito, tienen 2 días para trasladarlo. El señor inspector lo va a trasladar ¿a quién? Al señor alcalde, ¿cierto? Y el señor alcalde tiene 8 días para verificar, para eh, echarle una leidita, una verificación al caso y decir qué, qué decide. Si deja sentada la medida correctiva que le impusieron o si dice, no, venga, Démoslo. ya sin fundamento esto, no, la verdad no, ¿cierto? Entonces tiene para verificar. Una vez que sea ejecutoriada la medida o la orden de policía, tienen 5 días para cumplir. Si no se cumplen en 5 días, pues habría imposición a otra multa general, tipo 4 o habrían lo demás, ¿cierto? Lo que se pueda realizar. Además que si no se cumple y lleva un tiempo, eh, ya no puede volver a conmutar después otras órdenes de comparendo, ya va a ser reportado, van a suceder otras cositas. Listo. ¿Qué sucede con el artículo 42 de la ley 2197? Viene y dice, venga, es que las multas generales estaban, la multa general tipo 1 eran 4 salarios, la tipo 2 eran 8, la tipo 3 eran 16 y la tipo 4 32. Pero ¿cómo le vamos a quitar a una persona 32 días legales vigentes de un salario mínimo en un pago si la persona no se le puede quitar, nunca por ley no se le puede quitar a una persona menos del 50% de un básico de un salario mínimo para vivir, para subsistir? Y con una orden de comparación le estamos quitando 32 días, o sea, más de un salario. Entonces, la persona tendría que tomar la determinación. O vivo o pago la orden de comparación. Y pues, complicado, ¿cierto? O como este mes y pago arriendo, pago servicios y pago demás, o pago una orden de comparación. Entonces, el artículo 42 de la ley 2197 del 2022, el Senado dijo, venga, no, venga, rebuscamos esto, ¿cierto? Y a través de esta ley lo redujeron al 50%, entonces quedando así. La multa general tipo 1 queda en 2 salarios diarios legales vigentes, la multa general tipo 2 queda en 4 salarios diarios legales vigentes, la multa general tipo 3 queda en 8 salarios diarios legales vigentes, la multa general tipo 4 queda en 16 y 16 es la mitad de un salario diario, ¿sí? Y sí se podría, hasta ahí sería el tope de poderle quitar a una persona. La persona puede decir, venga, este mes me toca ajustarme, comer con la mitad, pagar la mitad, hacer todo la mitad para poder pagar una orden comparando y podría vivir y podría pagar la orden. Listo. Pero si la persona no paga, ¿qué sucede? Pues hay unas consecuencias por la mora, por demorarse,
¿cierto? En el pago. Y está en el artículo 100, numeral 2 de la ley 1431. Bueno, a esta va a ser la forma, ¿cierto? También del recaudo de todo esto y de la imposición de todo el trámite. ¿Cierto? Eso es, si la persona dura un mes sin pagar, se le van a cobrar unos intereses por esa multa que tiene, ¿cierto? Y además se va a reportar al boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría, ¿cierto? Em, y si la persona demora 3 meses sin pagar, se le va a hacer una acción administrativa que es el cobro coactivo. em, Se le va a hacer, entonces, 3 meses sin pagar, se le va a hacer el cobro coactivo, o sea, que se le va a tomar de, de, del dinero que tengan en cualquier página para hacer de cualquier cuenta que tenga o cualquier elemento que se pueda sustraer para poder pagar esta multa, ¿no? Se le va a cobrar el costo de este proceso para hacer el cobro coactivo y el interés moratorio de los 3 meses que lleva sin pagar. Bueno, acá cuando se hace el reporte, se hace el reporte a las centrales de riesgo. Entonces va a estar data crédito, mi data crédito, perdón, va a estar sin fin, va a estar, a mí siempre se me olvidan estas. ¿Cuáles son todas? Son varias, no solamente data crédito. Bueno, siempre que uno hace una compra o a crédito o demás, se hace un reporte, positivo o negativo. En este caso se va a hacer negativo porque usted no lo está pagando, ¿cierto? Em, Está Transunión, Sinfín, Data Crédito. ¿Quién conoce más? Hay varias, son como cuatro. Miramos. Son varias que se hacen el reporte. Y va a quedar la persona, señor, va a quedar la persona reportada que no paga, no hizo el pago de estas multas y pues ya comercialmente, digamos crediticiamente, pues va a estar vetada o bloqueada. Listo, sucede en 6 meses y la persona no paga, no paga. Entonces, ahí ya no se va a llamar por mora, sino ya se va a decir, ya lleva 6 meses, la persona prácticamente ya no pagó. ¿Listo? Y va a existir un bloqueo. Esto está a través del artículo 43 de la ley 2197. Se va a bloquear para varias cositas, ¿cierto? Se va a bloquear estaba buscando las centrales, pero no las encuentro. ¿Cuáles son? Entonces, se va a poder bloquear ¿para qué? Para renovar el porte o tenencia de las armas de fuego, para acceso a un cargo público, para ingresar a las escuelas de la fuerza pública. Muchos preguntan esto. Es una pregunta muy recurrente en los muchachos que quieren ingresar a la Policía Nacional. Si tengo una orden de comparendo, ¿será que puedo ingresar? No, puede, tiene que pagarla. También las multas de tránsito. Bien, no hay donde diga, pues debe ser. Pero todo porque el policía debe ser una persona profesional, íntegra y no debe tener ninguna falencia, digámoslo así. No somos perfectos, policía no es perfecto, pero sí debes tener un buen comportamiento. Sin fin, Procrédito y demás entidades como Cominot, Computec, Credicheque, eh, Penalcheque. Muchas gracias, John Castellano, muchas gracias. Que son varias. Y uno siempre dice, ay, me reportan en Data Crédito. Pero Data Crédito no es la única. Sin fin, Data Crédito, aquí mira, lo miramos. Procrédito, Covinot,
Computet, Credicheque, Penalcheque. Se pueden reportar en diferentes centrales de riesgo donde diga que usted no pagó esa multa y pues ya no le van a prestar o dar crédito, ¿cierto? Bueno, aquí se va a bloquear entonces para contratar con el Estado, para despedir o renovar un registro mercantil, poco puedo tener un negocio a su nombre, acceder a permiso especial del alcalde y a trámites de tránsito, comprar, vender, eh, hacer traspasos, sacar licencia, renovar, nada, no puede. Y no puede conmutar otra orden de comparendo que le saquen por tener esta todavía o esta de no haberla pagado. ¿Qué sucede? La persona goleó, duró 5 años y la persona no pagó. Entonces, esta multa va a prescribir, ¿cierto? Y pues ahí donde viene el prescribir, lo tengo yo. Entonces queda como antes que se hubiera hecho la orden de comparendo. ¿Qué sucedía antes de hacer la orden de comparendo? No había multa, no había comportamiento, no había nada. Pero tiene que durar 5 años y además todavía queda reportado en las centrales de riesgo. Tiene que hacer trámites y demás para eh, lograr que se borre este historial. El derecho a la prescripción consiste en la formalización de una situación de hecho por el paso del tiempo, lo que produce la adquisición o la extinción de una obligación. Ya, no tiene que pagar, pero queda reportado ya. Que no verifique que la persona tiene o no tiene órdenes de comparendo o multas, sobre todo las multas pendientes. Si es un servidor público, es una falta grave. ¿Ante qué? Ante el Código General Disciplinario para todos los servidores, para todos, ¿cierto? O si es una persona particular, le dará o será acreedor de una multa general tipo 4 por no verificar esto. Por eso es que todas las empresas privadas y las empresas públicas y demás, todos piden esto. Hasta, mira, hasta pequeñas empresas o negocios o establecimientos solicitan esto. No, es que yo voy a vender ropa. Me piden esto. En algunos, en los que son legales, piden esto. No, es que yo voy a vender empanadas en un establecimiento. El establecimiento tiene cámara de comercio y demás, es una empresita pequeña, una empresa, solicita esto. Sí lo solicita. ¿Por qué? Porque habla por sí solo. Si yo tengo cuatro órdenes de comparendo pendiente, 4 multas por reñir y estoy solicitando empleo en una empresa, así sea pequeña, digo, venga, esta persona, 4 órdenes de comparendo por riña, señor, ¿sí será el adecuado para traer a mi empresa o será que comienza a pelear con los demás compañeritos y comienza a pelear con los clientes y demás? Es una persona como que no se sabe autorregular, ya no lo van a contratar. O venga, yo lo voy a contratar, pero la persona tiene, bueno, iba a decir una cosa, pero bueno, vamos a decirlo. Tiene 10 órdenes de comparendo por consumo, porte y demás de sustancias. ¿Será que, bueno, allá él sí, pero es que si le han puesto tantas órdenes de comparendo es porque no sabe convivir con eso. O sea, no tiene nada que ver que él consuma, ¿cierto? Lo puedo contratar. Pero si le han hecho la orden de comparendo es porque lo hace en espacios públicos, lo hace en colegios, no se ha sabido comportar. Poco es conveniente. Entonces todos verifican eso. Bueno, aquí viene la actividad económica, pero quiero que veamos las actividades, no, requisitos para la actividad económica, pero quiero que veamos la ley 2000 porque ese es el tema de hoy. De la actividad económica, podemos luego. Quiero que veamos la ley 2000. Está por aquí. Estos son comportamientos contrarios. El que no tenga esa presentación me dice, se la envío porque ya la he enviado 2, 3 veces al grupo y no me gusta como estar como molestando tanto en el grupo. Procedimientos con menores de edad.
Menores de 16 años se le aplica amonestación. Mayores de 16 años se le aplica programa pedagógico y multa. ¿Qué sucede? Que a los menores de edad, pues la multa la va a pagar el señor o, bueno, el padre que tenga la patria potestad. Es el que va a pagar. Listo. Y bueno, el artículo 140 y el artículo 43 de la ley 1801 hablaban lo que tiene que ver un poco con sustancias psicoactivas y demás. Pero la ley 2000 del 2019 dice, venga, es que necesitamos dejar muy claro esto de reglamentar, bueno, legislar eh, esto del consumo de las sustancias psicoactivas para proteger a los menores de edad, para proteger esos lugares que se ubican en tratar de enseñar y educar a nuestros hijos, a nuestra sociedad, a nuestros futuros gobernantes, a nuestros futuros productores y a nuestros futuros ciudadanos. Entonces, necesitamos esto. Y se pide a través de la ley 2000 del 2019, dice, por medio de la cual se modifica el Código de Policía y Convivencia Ciudadana. ¿Qué sucede en este momento llamada Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana? En el artículo 6 de la ley 2000 es donde cambia el nombre. Le quitamos la palabra policía, que en realidad no estaba mal dicha, porque sabemos o etimológicamente que policía es mantener el orden de la sociedad y eso es lo que hace este código. Entonces no estaría mal. Pero se cambia porque todos dijeron, es el código de policía porque es de la Policía Nacional. Dijeron, no, 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 es de todas las autoridades de policía. Y pues las personas no entienden esto y toca ir enseñándoles. Entonces, pero tuvo que cambiarse. El Código de Infancia y Adolescencia que está en la ley 1098, ¿cierto? Ley de adolescencia, en materia del consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones. Listo. El objeto de esta ley, ¿cuál es? Es establecer unos parámetros de vigilancia de unas áreas circundantes a unos pues, lugares que habitualmente son concurridos con menores de edad para protegerlos. ¿Protegerlos de qué? Pero no sé si están elementos para mayores de edad, ¿cierto? Que sean, eh, bueno, elementos como tipos de sustancias, pueden ser en alcohol o demás sustancias dependientes, ¿cierto? Algún tipo de elemento que pueda ser usado como arma y demás. Alejar todo esto de los menores de edad para no perjudicarlos. Bueno, es el artículo 34. Entonces viene y nos habla del artículo 34, que es comportamientos que afectan a la convivencia de los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. Perdón, ahorita dije el 43, pero es 34. El artículo 34 y el artículo 140. Y entonces va a decir consumir, beber, bebidas, ¿cierto? Alcohólicas, consumo de sustancias psicoactivas y demás. Esto incluso la dosis personal. Espérenme, tomo acá el tiempito. Esto quedó con una rayita ahora, pero no se la puedo colocar hacia acá. A ver si hace la modificación. No, no quiso. Listo, esto incluso la dosis personal queda así. Esto del consumo también queda así. Y esto del portar también queda así. Nos guste o no nos guste, pero eso queda así. ¿Por qué? Por la sentencia C-127 del 2023. Queda así. Consumo de sustancias psicoactivas incluso. Listo. Creo que aquí también queda esta palabrita, queda así. Ahorita lo miramos, creo que también queda así. Entonces, estas bebidas, consumir sustancias eh, prohibidas. Aquí queda la palabra prohibidas. En espacios abiertos al público o áreas circundantes a la institución o centro educativo o perímetro establecido por el alcalde. Ojo, aquí es importante que siempre dejen la observación. Decreto
municipal y el decreto eh, nacional. Es importante siempre en las observaciones. En las observaciones dejar eso. El decreto municipal y el decreto eh, nacional para ello. Señor Jorge, ¿listo? Facilitar o distribuir sustancias, eso también queda. Facilitar sí, distribuir también. Esto se penaliza también. Sustancias, aquí sí. Ah, bueno, cuando es, aquí sí, cuando es distribución, no viene, no se permite la dosis. Cuando es el consumo del porte, sí. Bueno, de conformidad con el perímetro establecido por el señor alcalde, ya viene otra vez importante, el decreto, el decreto. Listo. Municipal. Siempre tengan presente los decretos para el control de pólvora, para el control de elementos de que sean no aptos para menores, ¿cierto? O con las X, ¿cierto? Algún tipo de elemento que pueda ser arma y demás. ¿No? Los niños, niñas y adolescentes que cometen alguno de los comportamientos señalados en los numerales anteriores serán objeto de medidas dispuestas en la ley 1098 y demás normas vigentes en materia. Listo. También procederá la medida de destrucción del bien cuando haya lugar. Siempre, bueno, acá todos los comportamientos que van en contra de los niños van a tener la imposición. Antes eran multa general tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ahora no. Ahora vienen a ser todos son tipo 4 y todos tienen destrucción del bien. Todo elemento que perjudique la integridad, la educación, el desarrollo de los niños y adolescentes va a tener multa general tipo 4 y destrucción del bien. Sí o sí, todos. Corresponderá al alcalde establecer los perímetros para la restricción del consumo de todas estas sustancias en lugares públicos establecidos en el presente artículo. La delimitación debe ser clara, visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. ¿Por qué? Máxima del derecho que se aplica aquí. ¿Por qué debe ser clara que está restringido para ellos? ¿Por qué? ¿Quién me dice la máxima del derecho? Bien. Tiene así aplicadito. Porque lo que no está prohibido en la ley está permitido para el ciudadano. Al ciudadano. Muy bien, Carolina. Muy bien. Al ciudadano se le debe prohibir. Si no le prohíben, le está permitido. A la autoridad, ¿y cómo es para la autoridad, Carolina? Para la autoridad, lo que no está prohibido, lo que no está plasmado en la ley, está prohibido. ¿Le está permitido? No, ¿cómo es? Espere, espere. A eso no, perdón, está bien. Lo que no le está permitido expresamente en la ley, le está prohibido. Sí, como usted lo ha Prohibido. dicho. Entonces, sí, está prohibido. Si no está ahí que puede hacer eso, no lo puede hacer. Pero la autoridad. Aquí el ciudadano tiene que establecer los perímetros claramente y decirle, aquí está prohibido, para que no lo haga, porque si no le dicen, él lo puede hacer. Listo. El Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud definirán como mínimo semestralmente las sustancias psicoactivas. ¿Qué creen dependencia? Eso fue pregunta de examen. Hace 2 años. Fue pregunta de examen. ¿Quiénes regulaban y quiénes y en qué tiempo decían cuáles eran las sustancias prohibidas? Aquí creo que la palabra cambió. La palabra ya no es y viene sustancias prohibidas. Sí, para que queda nueva. ¿Cierto? Que creen dependencia o impacten a la salud y demás. Listo. Y decía quién, y es el Consejo Nacional de Estupefacientes y Ministerio de Salud. Son los que hacen eso. Listo, y entramos al artículo 140, que es el consumo y demás. Pero lo que le decía, la sentencia dejó esto aquí, mire. Esto aquí, entonces, consumir, no hay problema. Cortar, no hay problema. Distribuir sí, ofrecer también, comercializar sí, sustancias psicoactivas. Incluso, y esto queda
por el perímetro de los centros educativos y además el interior de los centros deportivos y parques y todo esto queda igual. La asamblea o consejo de administración, regulación del consumo de sustancias psicoactivas, queda bien. Todo esto sí. Las zonas comunes de los conjuntos también. Todo esto queda así. Pero estas palabritas quedaron. A ver, por la sentencia. Profe, pero entonces yo no puedo aplicar norte y comparendo por esto. Sí, sí se puede, pero lo que le decía, toca argumentar y tratar, o no se puede capturar por esto, sí se puede capturar, pero ojo con estas capturas, porque aun cuando la ley 30 me dice, vengo, puedo capturar después de los 20 gramos de vegetal, ¿cierto? De vegetal, pues ahora se debe demostrar no solamente el portarla o el consumirla, porque puede decir, la dosis es uno, aprovisionamiento de 20 días para no salir a la calle a buscar son 20 cositas, entonces ahí está el aprovisionamiento. Sí, pero lo que se debe mostrar es sobre todo esto, el distribuir, el comercializar. Esa es la palabra clave aquí. Comercializar. La palabra clave. ¿Cómo hacemos? Toca demostrar que hay un dinero producto de la venta. Toca demostrar que sí está dosificada para la venta. O toca demostrar a través de un video que se realizó la venta. Entonces, queda así. Porque sobre todo se persigue es el distribuidor. Te digo, venga, pero ¿por qué vamos a estar persiguiendo siempre al consumidor? Tratemos desde la persona que está haciendo el daño en vender. Muchos realizan y llevan a la persona que está comprando. No, pues yo le hago la fácil. Entonces, el que está vendiendo y el que está comprando y el que está comprando me va a hacer de testigo allá y me va a decir que, eh, que, que sí, que él estaba comprando y que el otro sí estaba vendiendo, ¿no? Y pues para mí no es, digamos, esto tan efectivo. No es efectivo. Porque la persona se va a arrepentir de declarar, se va a arrepentir. Y además que también le puede dar hasta pena. O él va a decir, venga, si este es el que me vendía, ¿cómo yo voy a ir a echarlo al agua para que no me vuelva a vender nunca más? O hay una frase que dicen muy bien por ahí que, no, yo no me voy a meter en problemas con los del barrio, ¿no? Con los muchachos del barrio. Entonces, esto tampoco es tan viable. La verdad Profe, pero no le veo viabilidad a esto. Pero bueno. Entonces, lo importante es siempre que realice usted un no, yo procedimiento, realmente quiero que que como realice un procedimiento por sustancias, debe mostrar la comercialización para que sea procedente la captura y demás el procedimiento con esto. Si no, no. La orden de comparación se puede hacer, sí, a través de, utilizo mucho también el decreto de el municipal, el nacional y el municipal en las observaciones. Bueno, entonces la ley 2000 dice que se creen dentro de los centros de atención o que se creen unos centros de atención de drogadicción, ¿cierto? Eh, y dentro de estos, la sala de atención, tratamiento y rehabilitación integral. La palabra está importante, integral. Integral a la persona, vamos a señalarla acá, es importante. Estarla aquí. Listo. Para personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas a cargo de la Secretaría de Salud. Eso parece que no fuera tan importante, pero esto, ¿quién tiene esa responsabilidad? Es importante. Puede ser pregunta de examen. Puede ser pregunta. ¿De qué? enseguida. Aunque a veces no curso, porque yo te voy a decir yo lo verifiqué en mi médico. Espere los micrófonos, muchachos. Listo. Es importante, uno parecería que no es importante. ¿Quién realiza eso? La Secretaría de Salud de cada municipio en la coordinación con las entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales? ¿Quiénes son?
¿Quién me dice? Alcalde, gobernadores. Muy bien. Cada municipio, ¿cierto? Bueno, corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes realizar el mapeo de las zonas. Eso también es importante, muchachos. También es importante. Espere. Esto, ¿quién realiza esto? Parece una cosa muy sencillita, pero puede ser pregunta. Entonces no le preguntan así, ¿quién realiza? Sino comienzan es, con el fin de reglamentar lo establecido y la operación de las salas de atención, tratamiento y rehabilitación integral para las personas con problemas asociados al consumo de sustancias en concordancia con la ley 1566 del 2012, la autoridad que debe realizar el mapeo es, entonces, ahí le colocan, alcalde municipal, inspector de policía, Policía Nacional, Consejo Nacional de Estupefacientes, y ahí está. Y eso por eso es una pregunta chamo. Podría ser. No. Oye, lo que pasa es que hoy estoy haciendo desde mi cuenta, y mi cuenta no es paga, entonces cada 40 minutos se cierra, porque la otra cuenta tenía un problemita para grabar, y quiero que quede grabada la clase. ¿Listo? Bueno, el artículo 5 de la ley 2000. Entonces, esta ley no debe ser interpretada como la habilitación para aportar sustancias psicoactivas ilícitas y prohibidas en espacio público. En consecuencia, de las autoridades deberán proceder a la incautación y destrucción conforme a los procedimientos legales reglamentados, ¿cierto? Entonces aquí dice, bueno, ah, en los lugares circundantes o áreas alrededores de estos establecimientos culturales y educativos, pues, no se va a poder. Y viene el artículo 6 de esta ley, de la ley 2000, que nos va a cambiar el nombre del código y se va a llamar Código Nacional. El Código Nacional de Policía y Convivencia se va a llamar Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Listo. Y dice que debería cambiársele, todos lados donde diga policía, debería cambiarse a seguridad y convivencia. Listo. Espere que acá quedó la actividad económica acá adentro. Anteriores requisitos para establecer la iniciativa. Espere, pasemos aquí. Entonces, el alcalde, reglamentación para la protección de los niños, niñas y adolescentes. El alcalde distrital o municipal determinará mediante acto motivado las actividades peligrosas, las fiestas, eventos y similares a los cuales se prohíbe el ingreso de la participación de niños y niñas. ¿Listo? A través de la ley 1554 del 2012, vamos a mirar cuál es la edad permitida el ingreso de los menores de edad a las salas de videojuegos, que es ser mayor de 14 años. ¿Listo? Este artículo es importante, es importante. ¿Listo? Comportamientos. Pero espere que estábamos en la ley 2000, se me saltó. Me saltó la ley 2000. Espere. Póngale cuidado, póngale. Entonces, voy a hablar listo. Actividades prohibidas. Inducir, bueno, estos son comportamientos contrarios, ¿cierto? En contra de la integridad de los muchachos, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Que es auspiciar, tolerar o inducir o constreñir al ingreso de niños a lugares donde se realicen todo este tipo de actividades que dañen la educación del menor, videojuegos, material para adultos y demás, consumo de sustancias y esto. Inducir a los niños y adolescentes al consumo de bebidas o sustancias, ¿cierto? Incluso, mire, el cigarrillo o el tabaco, sus derivados, incluso esto. Ingresar a fiestas o eventos similares a los cuales exista prevalencia y demás, la explotación de estos.
Listo. Permitir que los adolescentes, pero esto ya no es de la 2000, es de la 1801, tengan, bueno, esta es de la 2054, manejo, animales de manejo especial y demás. Bueno, lo que quiero continuar es con la 2020, con la ley 2000, notación y demás. Todos estos comportamientos que existan del consumo, del área circundante y demás de sustancias van a tener multa general tipo 4 y destrucción del bien. No, que eran unas carticas donde era contenido para adultos. Listo. Un video, una película, también. No, un elemento punzante, corto, punzante, también. Todo destrucción del bien. Y la multa general tipo 4. ¿Qué sucede con la ley 2000? Pero me falta un poquito de material de la ley 2000. Tengo que arreglar la diapositiva. La ley 2000 trata de proteger a los jóvenes, a los adolescentes, los niños, de todo esto, ¿cierto? Y trataba de hacerlo con mayor efectividad, por eso decía que el porte, el consumo, incluso la dosis personal. Pero sale esta sentencia, la sentencia C-127 del 2023, y nos va a hablar de esto. Demandan una inconstitucionalidad en contra de los numerales 13 y 14, ¿cierto? Parcialmente, parcialmente, esos numerales del artículo 140 de la ley 1801. De, ¿O qué es lo que habla el artículo 140 de la ley 1801? Es el consumo de sustancias, ¿cierto? Y fue demandado parcialmente. Por eso es modificado parcialmente. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar qué decisión se solicitó o qué es lo que es las peticiones, ¿cierto? Bueno, modificar eso, decir que incluso la dosis mínima no, decir que el porte y el consumo no. Esto está un poquito largo, ahí están las diapositivas para poder. La decisión, ¿qué decisión se tomó? Entonces, primero, declarar exequible la expresión, exequible la expresión portar. En el entendido que está la restricción no se aplica Buenas. cuando se trata el porte del consumo. Y declarar exequible la expresión es consumir. Ok, por favor, me das. La expresión es consumir sustancias, incluso, bueno, y en parte en el entendido que la restricción aplica además la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejerzan el poder de policía en todos los niveles. Declarar exequible la palabra portar, ordenar, y quedaría así. Pero si lo están declarando exequible aquí. Comportamientos contrarios a la ciudadanía, integridad, el nuevo texto es el siguiente: consumir, portar, distribuir, ofrecer, comercializar sustancias, incluso la dosis personal. En el perímetro, y para esto se debe hacer la observación, digamos, de los decretos, sustentarlo también en los decretos. El numeral adicionado al artículo 3 de la ley 2000, el nuevo texto es el siguiente: consumir, portar, distribuir, ofrecer, comercializar sustancias psicoactivas, incluso tales como zonas históricas y demás, a las cuales se le dará una aplicación de la multa general tipo 4 y destrucción del bien para todos los comportamientos. Para todos los comportamientos que tengan que ver con menores de edad, se va a realizar. Las demandas y demás, bueno, esto es lo que está en la sentencia. La vulneración del derecho fundamental de libertad de desarrollo de la personalidad, en esto digamos, se sustentaron, ¿cierto? Dieron la argumentación para decir que debía darse la dosis personal.
Y aquí ya vamos con la ley 2054, la vamos a la próxima clase. Pero, ¿qué es lo importante? Decir que aun cuando está esta sentencia y que trataron de dejar sin fundamento, digamos, sin herramienta a la Policía Nacional, pues vuelve y se dice, sí, sí, sí hay una libertad de expresión, una autorregulación y demás, pero también se debe hacer el control para proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Se va a hacer un control. Entonces, muchos van a hablar de esta sentencia y van a decir que la dosis personal y que demás, pero se debe realizar el procedimiento. Se debe realizar el procedimiento para proteger la dignidad y, digamos, la integridad de los niños, ¿no? Y se va a hacer aplicación, pero sobre todo no la hagan solo por el porte y el consumo. Se trata de hacer, bueno, cuando hay comercialización de diferentes, captura, ¿no? Procedimiento. Y el procedimiento siempre hacerlo no solo por el porte y el consumo, sino por la distribución, la comercialización. Y aquí tratar de hacerlo sí por el porte, pero tratar de decir en qué lugar estaba y dónde está reglamentado que no se puede hacer. Listo, muchachos. Y esta ley, la ley 2000 es muy cortica y habla de esto, la protección de los niños, niñas y adolescentes para que no sucedan estas cositas, mire, estas cositas, para que no se presenten estos panoramas, mire. A este señor mayor y estos son puros niños, ¿no? Eso es lo que se busca, proteger al menor de edad. Listo, muchachos, esto fue un pequeño repaso. Vimos un poquito de la ley 2000. Nos vemos en la próxima clase, seguimos. Vamos despacio, muchachos, pero vamos seguro. Creo que estamos entendiendo bien el tema. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? O seguimos el tema rápido, no hacemos el repaso. ¿Cómo vamos? Bueno, ahí está bien, o sea, el repaso está muy chévere, muy práctico, muy bueno. Eso está bien. Listo, muchachos. Esta diapositiva ya la he enviado, pero voy a tratar de hacer unos arreglitos aquí con lo de la ley 2000 y se las envío al grupo nuevamente. Listo, le envío todo esto. Eh, yo le he mostrado varias veces esta presentación, ya se la he enviado. Aquí viene, miren, lo de los comportamientos de los animalitos, la protección de ellos, la vemos en la próxima clase y vemos las armas, como tal, todo lo de las armas neumáticas, traumáticas y de fogueo y todo esto. Listo. Después vemos el uso de la fuerza. A ver qué, está como lento. Vemos el uso de la fuerza. ¿Cierto? Ah, mire, esto me lo preguntaba un señor qué días. Bueno, hace unos días. Resulta que en la ley 2197, estas elementos, ¿cierto? Que son de casa, de tiro, ya no van a ser porte ilegal. Entonces me decía un ciudadano, venga, yo estoy en mi finca y cómo hago para defenderme si me van a vulnerar mi integridad y en mi finca, ¿cierto? Yo puedo tener un elemento de defensa. Y él me decía, si yo tengo un elemento pero no tiene permiso, por ejemplo, un revólver 38, bueno, esto, una pistola, me pueden capturar por porte ilegal, ¿cierto? Y le decía, sí, claro. Pero si yo me estoy defendiendo de alguien que ingresó a mi vivienda a vulnerar mi integridad y mi vida, yo sí, pero de todos modos el porte es porte. Porte ilegal es porte ilegal. Y me decía, bueno, ¿y qué sucede entonces si yo tengo un arma que es de casa, pero yo me defiendo con esta? Y pues no, no hay porte ilegal, porque esa es una zona rural y en esa zona rural dice que no va a haber captura por porte de estas armas. Entonces ahí se las dejo, ¿no? Y tienen de pronto familiares que le pregunten, mire, no estoy llamando a hacer nada, sino que pueden tener sus elementos para casa y esto, y pues no van a ser capturados. Anteriormente cualquier persona salía a cazar, salía y era capturado por porte ilegal, ¿cierto? Pues ya la ley 2197 dice, no, no, estas armas no, las armas, digamos, de caza y demás, no. A menos que sean armas hechizas, elementos de hechizos, están modificados y demás. Ahí sí. Pero si no, no hay. Pero está por acá el antico, voy a buscar. Hablamos todo lo de esto. Está esta sentencia también que está muy famosa, la C014, que está todos los días, está muy famosa.
y va con el uso de la fuerza. Entonces está la resolución 02903 y está el decreto 003, que es el restablecimiento del orden, ¿cierto? También habla de la fuerza. El sistema táctico básico y policial, también lo tenemos por acá abajito, esto de la fuerza. Y este va a ser como el orden. Seguimos con esta diapositiva. Voy a acomodarle unas cositas y vuelvo y la envío. Vuelvo y la envío. Había algo que yo quería decirles, no me acuerdo. Ah, bueno, es el decreto 003. Está esto, está la pirámide. Muchachos, esta pirámide no es sí o sí camisa de fuerza agotar todo esto. Aun cuando el sistema dice, debe ponderar, debe tratar de agotar los medios. Pero si usted llega a una circunstancia donde ya no se puede aplicar nada de esto, utilice el elemento que sea necesario, ¿cierto? Y sobre todo es esto, mire, el daño que puede ocasionar, el daño que puede ocasionar, ¿no? Entonces, de acuerdo a este daño, yo voy a utilizar un elemento que también pueda realizar esto, esto también, ¿cierto? Sobre todo eso. Acá está, por un lado la violencia, cómo se contrarresta la violencia, también lo vamos a ver, el instructivo 009, voy a verificarlo y les envío. Muchísimas gracias muchachos por asistir el día de hoy, perdonen las molestias, estamos trabajando para dar un mejor servicio, se me han presentado algunas cositas, pero con el mayor de los gustos pues, trato de hacerlo, ¿cierto? Y cualquier duda que tenga, muchachos, me escriben a mi número personal. De pronto, a veces no le puedo contestar, estoy manejando, conduciendo o de pronto estoy haciendo algo, pero yo les contesto. Listo, muchachos. Profe, necesito tal cosa, necesito una asesoría, necesito esto, yo les contesto. Profe, ¿tiene el documento? Yo lo busco y se los envío. Listo. Muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe, a usted. Listo, profe, buenas noches. Ayer, muchas gracias.